buenos días. Un gusto recibirle con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de martes. De martes y con mucho calor a esta hora, 23 grados de temperatura en Montevideo, dice Inumet. Y aquí estamos con la primera edición de MBD Noticias. Le dije mucho calor. Está agradable. Es un poquito menos que la temperatura de ayer, pero ya repasamos. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué dice el pronóstico de Inumet para hoy y los próximos días, que tenía prevista una mínima de 17 grados. La máxima para hoy será de 27 con cielo nuboso, algo nuboso y aumento de la nubosidad durante la tarde. Exacto, y puede haber alguna precipitación en la noche. Mañana no, ya se van las precipitaciones, el cielo va a estar claro. 14 y 23 las temperaturas extremas para Montevideo. Vuelven las nubes para el jueves, 23, mínima de 12, máxima de 24 con cielo nuboso y algo nuboso, dice el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología. Qué linda la primavera, cómo se va acercando. Y tenemos varios temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. El triunfo electoral de Javier Milei en Argentina sigue generando repercusiones. La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo que siempre es tener diálogo franco y permanente, y Álvaro Delgado, secretario de la Presidencia, adelantó que en breve se va a concretar una reunión con las futuras autoridades argentinas. En tanto, el senador Guido Manini Ríos espera que el gobierno de Milei sea centrado y matice algunos de los planteos realizados en campaña. A propósito de Guido Manini Ríos, el líder cabildante confirmó que votará por levantar el veto del presidente de la República a la ley que reconoció los créditos laborales para los ex trabajadores y trabajadoras de Casa de Galicia. También en filas del oficialismo, el senador nacionalista Sergio Botana anunció que votará para defender la norma. En otro orden, el Poder Ejecutivo aprobó el pliego licitatorio para 61 localidades del interior para que tengan saneamiento. Esto va a beneficiar a unas 150.000 personas y demandará una inversión de 349 millones de dólares. Las obras están previstas que comiencen en 2024. También les contábamos que el Partido Nacional presentó al resto de los socios de la coalición de gobierno un documento con sus críticas al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. En filas nacionalistas se mostraron absolutamente en contra del artículo que fija espacios gratuitos de publicidad política en tiempo electoral y reclaman que el Estado pague a los medios por los espacios. Y en la entrevista central de las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando con Lincoln Visorero para hablar de ese análisis internacional. Pero no será el único contacto, ¿no?, que vamos a tener sobre Argentina. Eso será nuestra entrevista central. ¿Ganó Milei? ¿Cómo impacta el triunfo de Javier Milei en la República Argentina, en la región y particularmente en Uruguay? Esas serán algunas de las preguntas que haremos entonces a Lincoln Visorero en nuestra entrevista central. Lincoln, que además es poeta. Es poeta, presentó un libro ahora en fin de octubre. Efectivamente, de eso también vamos a hablar. Y nos vamos a ir de nuevo hasta la República Argentina porque también allí está Federico Jurkovic. Y también con una periodista argentina de Mendoza que también trabaja en una televisión pública que está cuestionada por Javier Milei. Algunos de los temas, vamos a ver cómo llegamos hasta las 9. Muy bien, vamos a ver ahora cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes breves que nos hace el CGM a esta hora. Vázquez Ledesma desde Rambla Mahatma Gandhi hasta Benito Blanco hasta las 5 de la tarde por Armado de Grúa. Y Francisco de Alzaibar desde Circunvalación Durango hasta Sarandí, en Ciudad Vieja. Esto va a estar cortado hasta el 22 de noviembre. Soleada y despejada la mañana a esta hora en Montevideo. ¿Qué te parece si nos vamos hasta la República Argentina? Y vamos a preguntarle ya a Federico Jurkovic cómo se encuentra también la mañana allí en Buenos Aires. Bueno, y qué tenemos para compartir con estas repercusiones de lo que pasó el domingo. ¿Cómo anda, Federico? Muy buenos días. Muy buenos días, Pilar, Josema. Hoy nos vemos y nos escuchamos. Es verdad. Claramente, ahí estamos. Bueno, a nivel de clima hoy les puedo contar que el tiempo está muy parecido allí en Montevideo. Se habla de una ola de calor que puede terminar en lluvia de tarde, pero lo más importante, está pasando ahora en este momento y tiene que ver con la reunión que hubo ayer entre Javier Milei y Mauricio Macri, que destrabó en alguna medida esto que está pasando. Hace minutos
hace poco más de 15 minutos salió desde el Hotel Libertador, donde se encuentra Javier Milei dirigiendo su equipo de gobierno, formándolo de cara al 10 de diciembre, rumbo a Olivos para finalmente encontrarse con el presidente Alberto Fernández y entonces sí, dar el puntapié inicial a la transición de gobierno que culminará, como acabo de decir, el 10 de diciembre. Esto es muy importante porque, por ejemplo, ayer, como repasábamos en los distintos programas, Sergio Massa, el ministro de Economía, otra noticia importante que surgió hoy de mañana, confirmado que será el titular de la cartera hasta el 10 de diciembre, decía, el ministro de Economía no quería anunciar nuevas medidas hasta tanto no se produjera esta reunión entre Alberto Fernández y Javier Milei. Obviamente claro, es la señal que se estaba esperando. Sí, Josema, decime. No, justamente, porque se había generado una especie de polémica en torno a esta eventual reunión de Milei con Alberto Fernández, porque en teoría Fernández había pactado una fecha que a Milei no le cerraba y no lo convencía. Entonces esto de trabado, de alguna manera, libera todo lo que será la transición de cara al 10. Sí, ahí lo que está subyacente es quién se hace cargo de las medidas que hay que tomar, ¿no? Porque el equipo de Milei, como lo dijo él mismo, hágase cargo, tome las decisiones que tienen que tomar, pero claro, esas son las que no anuncia Javier Milei que le está pidiendo al nuevo gobierno. Y por otro lado, el gobierno en funciones no quiere aplicar, obviamente, las medidas que tomaría Javier Milei y hacerse cargo del ajuste. ¿De qué estamos hablando? De cosas que nos importan a todos los ciudadanas y ciudadanos, no importa dónde vivamos. Por ejemplo, el precio de las tarifas y el precio de los productos básicos. Recordemos que hasta el viernes estaba vigente un acuerdo de precios que protegía justamente el costo para la gente de 50.000 productos. Eso cayó el viernes. Hoy abren los mercados y esa es la señal que se está transmitiendo para ver si se dispara o no el dólar blue. Hay un pedido del gobierno entrante de blanquear el valor del dólar y duplicar el dólar oficial. O sea, son un montón de aspectos que una vez se culmine la reunión, todavía no ha empezado, se puede empezar a visualizar entonces un poco más claro que ayer, por ejemplo, el precio del dólar y si va a haber alguna medida, no drástica, como dijo Milei que hay que tomar, pero sí en la dirección que espera el gobierno entrante por parte justamente del ministro de Economía, Sergio Massa, candidato derrotado el domingo pasado. Bien, o sea que pueden surgir novedades en las próximas horas. ¿Cuál es la sensación, Federico, en la calle, en los lugares que tú has podido transitar, los taxistas, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Hay preocupación, hay miedo, hay expectativa, esperanza? ¿Qué sentís? Pilar, primero, las noticias van a surgir, las van a tener con Rosina Mallarini. No voy a estar yo porque estaré en viaje, pero las van a tener ahí porque de esta reunión es clave para un montón de cosas. Y en la calle reina la misma sensación que el domingo. Por un lado hay mucha gente entusiasmada con este cambio, dentro de la que votó, obviamente, digamos, el núcleo duro de votantes de Javier Milei que creen desde el principio que este es el camino. Hay un grupo que está apoyando a Javier Milei, que es Juntos por el Cambio, ahí hay que ver. En la reunión de ayer de Macri y Javier Milei no se pusieron de acuerdo en la integración del gabinete. Por ejemplo, Patricia Bullrich no quiere ir a seguridad de nuevo, dirigentes de la primera línea del PRO tampoco quieren asumir cargos en el gobierno desde el 10 de diciembre, porque entre otras cosas, Macri al salir de la reunión dijo, Milei tiene que tomar medidas de un ajuste bestial en los primeros 6 meses. Entonces, bueno, ahí está. ¿Quién queda asociado al ajuste? Es lo que pasa de ahora en la transición y sobre todo en el arranque del gobierno. La calle con expectativas, los que lo votaron más que los que no lo votaron, evidentemente, que ya ven un panorama oscuro. Por ejemplo, tú mencionabas el contacto que van a tener con la compañera de Mendoza. El canal público va a cerrar, Tela en la agencia de noticias va a cerrar, Radio Nacional va a cerrar. Y Radio Nacional, déjenme decirlo, es una radio que está en la capital, pero tiene repetidoras en las 24 provincias. Y bueno, ahí están no solo las fuentes de trabajo en riesgo, sino lo que significa justamente un medio público, ¿no? Bien, Federico Jurkovic, muchísimas gracias por este contacto, por el trabajo que has hecho desde la República Argentina, por acercarnos todas las informaciones. Gracias y hasta pronto, hasta la vuelta. Hasta la vuelta. Buen retorno. Bueno, muy bien, nosotros seguimos con otros asuntos, nos venimos al panorama local. Les contamos, y bueno, de alguna manera seguimos el tema, porque la vicepresidenta
Beatriz Argimón saludó a Milei en sus redes sociales y confirmó que el presidente de la calle Pou lo invitó a Uruguay una vez que asuma su mandato. Además dijo que siempre es bueno tener un diálogo permanente. Los argentinos se expresaron libremente en una democracia plena y bueno, resultó claramente ganador el candidato Milei, y en ese sentido le hemos deseado tanto al presidente de la República como quien habla éxitos en una gestión, porque el éxito de la gestión de un presidente tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de un pueblo, y en ese sentido ya lo hemos hecho, y el presidente además lo invitó luego de asumir a venir a Uruguay. Cada sociedad en el momento electoral pondera distintas cosas. Evidentemente, por algo el pueblo argentino decidió mayoritariamente transitar un camino diferente. Es verdad que se puede presentar como una suerte de outsider, pero Milei, desde el punto de vista económico, venía sosteniendo hace mucho tiempo una postura determinada, la gente lo conocía y además fue diputado nacional, es decir, alguna lógica del sistema ya tiene, por lo tanto, me parece que no es un outsider absoluto. Bueno, y por su parte, el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, destacó la transparencia y contundencia del resultado de las elecciones en Argentina y adelantó que en breve habrá una reunión con las nuevas autoridades del vecino país. En el Frente Amplio, el senador y precandidato Mario Vergara también expresó su opinión. Sí, efectivamente. Si bien dijo que hay que esperar las primeras medidas, aseguró que su discurso tras ser electo estuvo lejos de bajar el tono de la campaña. Un planteamiento que fue duro durante la campaña en cuanto a transformaciones que sonaban realmente muy fuertes, y quizá cuando uno esperaba que con el triunfo el discurso de Milei, bueno, pusiera un poco de paños fríos, básicamente redobló la apuesta en el sentido de hacer muchas transformaciones muy drásticas y sin transiciones. Ahora vamos a ver cuáles son, porque durante la campaña Milei habló de una modificación sustancial en la estructura de ministerios, eliminar un montón de ministerios, hay claramente una visión antiestado en muchas dimensiones. Habló de un recorte muy importante de las políticas sociales cuando Argentina tiene más del 40% de su población viviendo en condiciones de pobreza. Habló de eliminar la moneda, perdiendo entonces quizás escaso margen, pero es margen al fin de soberanía monetaria. Habló de un relacionamiento diferente a nivel internacional, y ahí va un poco la incertidumbre, la incógnita de cómo va a ser su relacionamiento en el marco del Mercosur y en particular también en las relaciones bilaterales con Uruguay. Bueno, muy bien. Sí. Sigue sonando la cosa. Bueno, perfecto. Vamos a seguir. En entrevista con MB Noticias, el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, dijo que le sorprendió el margen de votos con el triunfo que tuvo Milei. Afirmó además que espera que el gobierno sea centrado y que matice algunos de los planteos que realizó durante la campaña electoral. Yo creo que el pueblo argentino votó algo que cambiara las cosas, fuera lo que fuera, sin medir a quién votó mucho, sino a querer cambiar lo que había. Esa fue la lectura que yo veo, que fue, digamos, lo que primó en la jornada de ayer. ¿Le sorprendió el resultado o el margen en el cual Milei ganó? Sí, me sorprendió. Una vez más se demuestra que las encuestas o las encuestadoras, le erran feo. Y lo grave de esto que a veces en sus errores generan opinión pública, generan efectos, pueden ser errores técnicos, pero realmente llama la atención que se reiteren tanto más en la Argentina. Ocurrió creo que en todas las instancias de este año errores de esa naturaleza. Manini Ríos cuestionó algunos de los planteos de campaña de Milei, como la venta de órganos y la dolarización. Espero que su alianza, que necesariamente va a tener que formar para hacer mayoría en el Congreso, lo lleve a matizar algunas de sus propuestas que realmente no
entiendo yo que no eran buenas para la Argentina desde mi punto de vista. Por lo tanto, espero que en definitiva el gobierno de él sea un gobierno centrado y un gobierno que lleve al camino sobre todo de unidad y paz a la Argentina. Nosotros precisamos como el agua que la Argentina retome su camino de crecimiento, porque el Uruguay es directo beneficiario de eso. Bueno, muy bien, vamos a seguir avanzando en la información. Hace un ratito teníamos el contacto con Federico Jurkovic desde la República Argentina, de alguna manera haciendo un cierre de lo que fue toda la cobertura de TV Ciudad en el vecino país con las elecciones en Argentina. En el marco de su discurso, el presidente electo Javier Milei fue muy duro, sobre todo en lo que tiene que ver con los medios públicos, el cierre gradual de alguna manera de los medios públicos, y eso ha tenido muchas repercusiones y va a seguir teniendo. Exactamente, y también en algunos otros temas como los derechos de las mujeres, derechos que han sido aprobados, consagrados en los últimos años. Para hablar de esta perspectiva, de esta situación, estamos recibiendo con muchísimo gusto a Ana María Vega, que es periodista feminista, integrante de la Red de Periodistas por una Comunicación No Sexista y jefa de producción de Radio Nacional Libertador Mendoza. Así que nos vamos a Mendoza, estábamos en Buenos Aires. Ana María, bienvenida, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, muchísimas gracias por la convocatoria. Un abrazo. Bien, Ana María, bueno, como Mendoza fue uno de las provincias donde Milei sacó quizás mayor ventaja, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cuál es el impacto que ustedes esperan, sobre todo en el interior, ¿no? Porque uno a veces tiene la visión más de Buenos Aires. Y está todo por verse, porque uno de los principales anuncios que hacía Milei antes, ¿no?, de ser ratificado por el voto de las argentinas y los argentinos tenía que ver con la eliminación de la coparticipación federal, cosa que es un impacto muy fuerte para las provincias. Algunas provincias salieron a expresarse en ese sentido, otras no. Por ejemplo, Mendoza, donde hay un posicionamiento antikirchnerista y antiperonista muy fuerte desde el gobierno desde hace varios años. Es un gobierno radical el que existe en Mendoza, del radicalismo particularmente. UCR Pro, no salieron a hacer ningún tipo de declaraciones, mientras que otras provincias con el mismo sello sí salieron a decir previo a las elecciones que si ganaba Milei no iban a poder pagar los salarios, porque muchos de los recursos que reciben las provincias tienen que ver con la coparticipación federal, ¿no? Pero todo está por verse, porque ahí, como estaban diciendo ustedes, por ejemplo, uno de los aspectos centrales de las declaraciones de Javier Milei en lo que va a ser su gobierno era la creación, por ejemplo, de un Ministerio de Capital Humano que concentrara el Ministerio de Salud, Educación, Trabajo, y hoy eso ya no es así. Creo que muchas de las declaraciones del electo presidente en la previa tenían que ver con hacer un impacto sobre la población para captar el voto más podríamos decir, resultante de la bronca y la frustración por la crisis económica, pero conforme ya conozca cómo funciona el Estado, cosa que en el último debate eso quedó reflejado, que no conoce cómo funciona el Estado argentino, va a entender qué posibilidades tiene o no. Entonces, por ejemplo, ya se dio a conocer ayer el nombre de personas que podrían integrar el Ministerio de Salud, con lo cual quiere decir que no va a haber un Ministerio de Capital Humano, y el Ministerio de Trabajo, ¿no? Cosa que iban a ser secretarías solamente. Claro, claro. Ana María, ¿y cuál es el sentir de los trabajadores en este marco, ¿no? Teniendo en cuenta las declaraciones de Milei, que entre otras cosas atacaba al rol de los medios públicos, diciendo que eran mecanismos de propaganda encubierta, obviamente desconociendo cuál es el fin de una televisión y de una radio pública, pero ¿cuál es el sentir de los trabajadores hoy? Más allá de estos anuncios que hizo él puntualmente, y también, bueno, hay que ver qué es lo que se concreta de todo lo que dijo, ¿no?
Claro, mucha preocupación, ya hay también búsqueda de estrategias para la resistencia, podría decirse, porque ya ocurrió esto. Con Mauricio Macri hubo intentos, pero ya escuchamos en el discurso de Milei que dijo que no iba a haber gradualismos. Entonces queremos ver cuál es la estrategia que se va a dar. Mientras tanto, desde los medios públicos se va a buscar la forma de defender no solo las fuentes laborales, sino lo que significa para la población argentina contar con medios públicos. Hay miles de oyentes, televidentes que entienden que la televisión pública y la red de Radio Nacional, así como también la agencia TELAM, son una fuente informativa que les brinda una mirada alternativa, porque tenemos la obligación de amplificar las voces de todos los sectores. No somos medios del gobierno, los medios públicos. Eso lo entendemos quienes trabajamos en los medios públicos. El problema es que por allí la mirada desde quienes vienen del mercado tiene que ver con que hay muchos aspectos que desconocen de la realidad, que no ponen en agenda, como ha sido, por ejemplo, la agenda de los feminismos y la diversidad sexual. Entonces, desde el mercado se considera que eso es, o al menos desde lo que plantea Milei, se considera que eso es adoctrinamiento, cuando sencillamente es amplificar la mirada hacia sectores que durante tanto tiempo han sido invisibilizados, ¿no? Claro, justamente TELAM, los trabajadores de TELAM han sacado un comunicado en las últimas horas rechazando las declaraciones de Milei en respecto a la privatización y diciendo que la información debe ser un derecho y no una mercancía, y además el rol de los medios públicos en garantizar la pluralidad, y sobre todo en Argentina, además, en esa territorialidad que tienen los medios públicos de dar voz a todas las provincias. Brevemente, porque ya tenemos que ir cerrando, pero también había preocupación respecto a lo último que tú mencionabas, que tiene que ver con las mujeres, los derechos de las mujeres y algunos avances logrados, con la cuestión del aborto, pero con la cuestión en todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva. ¿Cuál es la preocupación de ustedes? Tú integras además una red de periodistas, mujeres, PAR, ¿no? ¿Cuál es la posición de ustedes? Y con esto cerramos. Bueno, nosotras previo a las elecciones hicimos una campaña que tenía que ver con todos los derechos que se pueden perder y que quizás mucha de la población que ha votado a Javier Milei los tiene como ya incorporados, como que no se debaten, y sí están en debate al planteo de romper con todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos de las mujeres y disidencias. Así que desde las organizaciones feministas, primero creo que es necesario que la población comprenda que no es una campaña del miedo, sino que hay miedo por la pérdida de esos derechos. Hoy acá en Argentina, cualquier mujer, cualquier adolescente que requiera de un método anticonceptivo puede ir a cualquier centro de salud, hospital, y tiene el derecho a que se le brinde sin cargo ese método anticonceptivo. También puede elegir la interrupción voluntaria del embarazo y la interrupción legal, que la tenemos en Argentina desde el año 1921, y no son caprichos, y ahí es donde hay que apuntar principalmente. Argentina ha adherido a tratados internacionales que garantizan estos derechos, que son con esa adhesión las que marcan no solo que se deben proteger esos derechos humanos, sino que se deben generar leyes para ese cumplimiento. Esas leyes existen. La gran pregunta es, ¿se van a derogar? Porque el mismo presidente dijo, presidente electo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. Quizás por las expresiones que dijo tenía que ver con si hay piquetes, marchas, pero también nosotras consideramos que dentro de la ley todo, fuera de la ley nada, tenemos un plexo normativo muy importante en garantizar derechos
Y entonces, ¿qué va a ocurrir con eso? Nos vamos a parar en la ley y a defender los derechos ganados a través de las instituciones democráticas como fue el Congreso de la Nación. Está claro. Ana María Vega, muchísimas gracias por estos minutos con MB Noticias y bueno, vamos a seguir en contacto. Un gusto, gracias por convocarnos. Que tengas buena jornada. Bien, y ahora seguimos con temas locales porque el senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, anunció que apoyará el levantamiento del veto de la calle Pou al proyecto de ley sobre créditos laborales de la exmutualista Casa de Galicia. Sí, tras el veto presidencial, la cuestión ahora pasará a la Asamblea General, que va a precisar reunir 3/5 de sus votos para poder efectivamente levantarlo. Presidencia emitió la resolución de veto parcial el viernes pasado junto a 3 artículos sustitutivos. La definición implica parte del dinero para los créditos a los ex trabajadores de la mutualista. Yo no lo comparto, por supuesto que cuando se trate en la Asamblea General voy a votar por el levantamiento del veto, pero indudablemente tiene su derecho el señor presidente a hacerlo. Me parece que los trabajadores de Casa de Galicia estaban amparados por una ley que se votó cuando el proceso de cierre de la institución, una ley que no se cumplió como debería cumplirse. En ese sentido, tenemos todos cierta responsabilidad. Se vota una ley y no se cumple en rajatabla, no se absorbieron todos los trabajadores de acuerdo a lo que estaba estipulado en la ley, tantos usuarios un trabajador. Bueno, eso no se dio con todo como se debió haber dado, y pienso que esta ley en definitiva lo que hace es hacer justicia, pero si lo que se busca es ahorrarle al Estado dinero, yo creo que no le van a dar mucho, porque los juicios ya empezaron a caer, ya empezó a haber fallos favorables a los trabajadores, y a la larga el Estado va a terminar gastando más de lo que gastaría si se sigue adelante con esta ley. Para levantar el veto del presidente se necesitan los votos de 3/5 de la Asamblea General, 78 votos. Sí, si no se incorpora ningún nuevo legislador, sobre todo en la Cámara de Diputados, se está necesitando 4 o 5 votos más. Si no se incorporan no alcanzaría los votos, pero bueno, haremos el esfuerzo de todas formas. Bueno, y vamos a seguir hablando de este polémico veto presidencial, porque ven ustedes, el Sindicato Médico del Uruguay, también el Sindicato de Anestésicos Quirúrgicos y la Asociación Gremial de Médicos y Practicantes de Casa de Galicia rechazaron el veto del presidente Luis Lacalle Pou a la ley que reconocía los créditos a ex trabajadores de la mutualista Casa de Galicia. En el comunicado, los sindicatos sostienen que algunos de los argumentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo son falsos y que el sistema de garantía generado con los créditos laborales no les otorga más ventajas con respecto al resto de los trabajadores privados. Además, discrepan con el plazo para el pago de los créditos. Si bien gana Presidencia, se dispone de tiempos breves y perentorios, los gremios médicos sostienen que, mientras que el plazo legal del BPS para expedirse sobre el pago de este fondo es de 150 días, el proyecto de ley aprobado por el Legislativo determina 180. Además, señalan que el proyecto de ley no genera gasto extra porque se puede integrar al Fondo de Garantía del Banco de Previsión Social. Vamos a cambiar de tema ahora. Les contamos que el gobierno anunció que aprobó el pliego para la licitación de saneamiento en 61 localidades del interior del país, que va a beneficiar a unos 57.000 hogares y 150.000 personas. Las obras van a comenzar entre marzo y abril del año próximo y la inversión es de 349 millones de dólares. Se van a abrir los sobres de este llamado, según me dice el presidente Montero, alrededor de la primera quincena de febrero, y se estaría adjudicando entre marzo y abril, donde estarían comenzando las obras. Estamos hablando de un proyecto con notorios beneficios ambientales, sanitarios y que obviamente impactan la calidad de vida de los habitantes de estas 61 localidades del interior que va a pasar de tener hoy un saneamiento de un 48% a cerca de un 70%, donde más de 55.000 hogares, en realidad 57.200 hogares van a tener nuevas conexiones de saneamiento, unas 150.000 personas o habitantes. Se van a crear aproximadamente a través de las obras de las empresas que resulten adjudicatarias y de las subcontratistas, que seguramente la mayoría van a ser empresas locales en cada una de las localidades y los departamentos, más de 2.000
500 puestos de trabajo directos. Vamos con otros asuntos a nivel político, lo decíamos en el arranque de esta primera edición de MBD Noticias. El Partido Nacional presentó un documento al resto de los socios de la coalición multicolor con sus críticas al proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos. El texto establece la conformidad nacionalista con 8 de los 34 artículos incluidos en el proyecto y objeciones en otros 21, aunque algunos estarían dispuestos a ser votados. Sin embargo, el Partido Nacional expresó su rechazo absoluto a 3 artículos, entre ellos el número 13, que fija espacios gratuitos de publicidad política en tiempos electorales. El comunicado dice: no compartimos que se fijen espacios gratuitos sin que exista una contraprestación para los medios de comunicación, ni que el Estado establezca límites a la libertad de comercio, exigiendo un mismo precio de adquisición de los minutos de publicidad. En las últimas horas, los blancos lograron el respaldo del Partido Colorado para que el proyecto establezca una contraprestación del Estado a los medios de comunicación para difundir la publicidad electoral. Estos cambios serán analizados este martes en la Comisión de Financiamiento de los Partidos Políticos. Ahora hacemos una brevísima pausa y a la vuelta seguimos analizando Argentina. Efectivamente, es por eso que vamos a estar recibiendo nuestra entrevista central a Lincoln Bisocero. Segundo bloque de MB Noticias, seguimos avanzando en la información y como dijimos antes de la pausa, vamos a seguir analizando lo que ocurre y lo que va a ocurrir en la República Argentina y es por eso que estamos recibiendo ya al doctor en Ciencias Políticas, analista internacional además, docente, escritor y hasta poeta, Lincoln Bisocero. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, gracias por la invitación, José María. Un placer. Un placer que esté con nosotros. Antes de meternos en la realidad argentina, yo decía poeta. Hace poquito menos de un mes estuvo presentando un poemario. ¿Es así? Poemario, a ver, cuénteme brevemente. Bueno, fue el poemario Trama de Vida. Básicamente trata las distintas etapas que he pasado y que es una especie de memoria personal, pero colectiva también y que está marcada mucho por la parte de la dictadura, que estuve exiliado y bueno, eso fue presentado, primero lo editaron en España, eso fue un editor que tomó, le gustó la poesía, él se tiró y bueno, fue presentado el año pasado y lo presentaron Baltasar Garzón y Faramillán Gilbert y acá, digamos, pude cerrar el ciclo presentándole hace muy poco acá en Puro Verso, sí. Con Diane de Noir y Claudia Magliano, que muy buenas presentadoras y dejaron con buen público, muy emotivo, fue como cerrar un ciclo, una etapa. Está muy bien, está muy bien. Bueno, quienes quieran acceder entonces a este poemario, está en Puro Verso. En Puro Verso, exactamente. Bien, perfecto. Pues bueno, queda hecha la recomendación, porque no solamente de análisis político vive el hombre y la mujer en este caso. A propósito de análisis político, ¿le pifiaron los analistas con el triunfo de Milei? Bueno, a ver, ahí hay una cuestión, y yo también me hago cargo de eso, que realmente fue sorpresivo, impactante la diferencia, sobre todo. Yo particularmente pensaba, más allá que el hecho Milei, el hecho político en sí, ya es un hecho político, ya con las PASO había marcado algo y había dejado realmente un precedente importante, como diciendo, bueno, acá cambió la situación en Argentina. Sí. No se esperaba esa diferencia tan grande, las consultoras se equivocaron, pero también los analistas, y yo mismo también creo que hay que hacer una reflexión al respecto porque el tema político es mucho más profundo, esa cuestión, esa bronca y esa especie de indignación frente a la situación, ese no saber qué hacer, la falta de esperanza, todo eso. ¿Votaron enojados? ¿Votaron enojados los argentinos? Enojado una parte, pero también indignados y sin esperanza, sin expectativa. Fíjese una cosa, eso es lo que decía, digamos, yo vi como muchos, el debate entre Massa y Milei. Y bueno, Massa dominó todo el escenario, salvo la parte final. En la parte final, el mensaje final de los presidenciables, justo, Massa dijo lo mismo. Uno no puede creer, bueno, con esa cantidad, ese porcentaje de pobreza, de pobres,
con esos indicadores de inflación, con esos indicadores sociales y económicos, no se puede decir, bueno, el 10 de diciembre voy a cambiar. En cambio, Milei sí dijo, bueno, abramos, acá vamos a terminar con el indigente, piensen a ver en todo esto, piense que va a votar, abramos la posibilidad de un cambio. Y bueno, claro. Eso es lo profundo que está pasando, que es lo que había que analizar y bueno, indudablemente caló hondo y Milei supo aprovechar eso y de alguna manera, la situación económica de la República Argentina, usted entiende que fue el tiro de gracia para, bueno, que gane Milei por esta diferencia abrumadora, si se quiere. Indudablemente. Se habla mucho de que era voto a voto, ¿no? Cabeza a cabeza. No, pero... claro, se esperaba eso y bueno, finalmente no fue así. Indudablemente, claro, ahí el principal ganador fue Milei, indudablemente, pero digamos, eso hay que, es lo que ha marcado, ¿no? La figura de él. Pero indudablemente después el otro que orquestó muy bien fue Macri, indudablemente. Mauricio Macri le dio las garantías, se puede decir, a este proceso para que realmente culminara y pudiera, digamos, terminar muy bien, digamos, claro, rompiendo muchas cosas, ¿no? Pero... Sí, el respaldo de Macri y de Bullrich también fueron fundamentales. Sí, Macri. De Macri. ¿Bullrich no tanto? No, Macri. Macri solo, el aparato del PRO. Sí, exactamente. Ahí está, perfecto. Lincoln, me quiero repetir algunas frases concretas que utilizó en su discurso del domingo Javier Milei. Fue bastante claro, ¿no? Entre otras cosas dijo, la situación en Argentina es crítica. Sí. Habrá cambios drásticos y que no hay lugar para gradualismos. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, indudablemente va a haber un shock, una política de fuerte, impacto fuerte, inmediata. Eso se ve concretamente ajustes. Un ajuste importante, recortar las transferencias a las provincias, recorte de los planes sociales, y sobre todo recorte también en todo el aparato del Estado. Más aparte, digo, el aparato del Estado que implica, entre otras cosas, por ejemplo, esa concentración ministerial, que van a desaparecer varios ministerios concentrados en uno, en capital humano. Después también lo que podemos decir, todo eso, mismo ya que es un tema de interés en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ya mismo la futura canciller Diana Mondino anunció que va a haber recortes, hay en planta presupuestal como 5.000 personas y bueno, esos recortes no sé hasta dónde van a ir, ¿no? Pero va a tener indudablemente impacto. Ya por sí ese tremendo ajuste va a ser muy importante, ¿no? Claro. Eso es lo inmediato que va a tomar. Está bien. Ya nos vamos a meter en todo lo que tiene que ver con el impacto en la región y particularmente con Uruguay, pero hace un ratito hablábamos con referentes de los medios públicos en la República Argentina y bueno, esa intención de privatizar también que tiene Milei a, bueno, la agencia Telam, la Radio Nacional, la TV pública en sí. Exactamente. ¿Cómo se observa esto? A ver, eso es como comenzar de vuelta toda una etapa de privatizaciones importante y eso va al fondo de una de las cuestiones más centrales. La cuestión es el papel del Estado. En definitiva, que hasta dónde va el Estado y hasta dónde van a reducir, digamos, las competencias, que indudablemente hay temas que se puede decir que el Estado es garante, como el tema de seguridad, el tema, digamos, de seguridad exterior, interior, resguardo, supervisión global de funcionamiento, pero hasta ahí va, digamos, ¿no? Lo que podemos decir, todo lo que tiene que ver con regulación, con mismo en el tema del Banco Central, el Banco Nación, digamos, va a quedar simplemente como supervisión del mercado financiero. ¿Lo va a demoler o no? No, va a quedar, las últimas indicaciones que va a quedar, como señala el futuro encargado, digamos, director de ahí, que va a ser como una supervisión justamente del mercado financiero, porque indudablemente tiene que haber algo que al menos supervise, no es que desaparezca. Claro. Pero bueno, va a quedar muy recortado en lo que se refiere, todo lo que podríamos decir regulación va a cambiar por supervisión. Es diferente, el verbo cambia bastante. Regular y supervisar son cosas diferentes totalmente. Lincoln, ¿qué pasa con la región? ¿Cómo queda parada Argentina en la región? Con un discurso bastante, ¿se puede decir que va a ser proteccionista el de Milei, no? No, a ver, interesante lo que dice ahí Diana Mondino. Diana Mondino apuesta realmente a la apertura comercial y la idea de
de Diana Mondino es que, bueno, los productos argentinos estén en todos los lugares del mundo. En una entrevista fue bien clara al respecto, ¿no? Lo que pretende, la idea de ella, la fantasía como objetivo. En ese sentido, cualquier traba, incluyendo el Mercosur, que trabe eso, bueno, va a ser, se puede decir, cuestionado o buscará la vuelta como para salir. Pero Diana Mondino no va digamos, a temperar un poco eso de cortar las relaciones con Brasil, de cortar el Mercosur, de cortar mismo con China, aunque no ha hablado mucho al respecto, pero eso sí, la idea es, más que nada, la apertura comercial, buscar flexibilizar, pero dentro de ciertos cánones. O sea, Milei es más intempestivo. Claro. Él dice las cosas, digamos, muy fuertemente, así muy en forma de rupturismo, sí. Total. Ahora, una cosa es en campañña y otra ya presidente electo, por supuesto, ¿no? Por supuesto. A mí me pareció, por ejemplo, que bajó un poco las revoluciones en el discurso. Bajó un poco por recomendaciones también, por toda esa... indudablemente recomendaciones que van incluso al propio Ministerio de Relaciones Exteriores, a los funcionarios que trabajan ahí, todas las conexiones que tiene, la articulación de Argentina con el mundo, con el sistema. Digo que, por ejemplo, hay varios argentinos en posiciones importantes en Naciones Unidas, entonces eso de alguna forma tempera un poco ese rupturismo. Pero bueno, de todas maneras, Milei es un poco, bueno, en ese sentido tiene similitud también con el gobierno de Bolsonaro, de buscar cierto dogmatismo ideologizado, un poco viendo a Naciones Unidas y todo una especie de complotismo internacional, comunista también, sí. O sea, lo tiñe un poco de varias cosas que no se condicen con la realidad, pero bueno, en definitiva ayudan un poco a esa especie de sublevación interna frente a lo que es este tipo de globalización. Claro. Ahora que menciona a Bolsonaro, ¿qué diferencias tiene Milei con Bolsonaro? Bueno, y si quiere, se lo tiro más arriba también y le sumo un Donald Trump. Sí, a ver, Milei es un caso bastante único, exclusivo. Es interesante eso, porque realmente hay una diferencia de... No comparo personalidades, pero comparo sí los apoyos. Bolsonaro tenía apoyos importantes. Entonces ahí, bueno, yo recuerdo, digo, cuando se catapultó, ahí se proyectó, digamos, en las elecciones internas en Brasil, veía que muy posiblemente ganara y realmente, bueno, que tenía apoyos, ni más ni menos en los militares, en el empresariado, y bueno, apoyos fuertes, los evangelistas, la industria de armamento. Había unos apoyos importantes que le dieron esa... Milei no, Milei es realmente una especie de outsider político, claro, ahí que se realmente logró apoyos en sectores importantes de la población simplemente a partir de esas reminiscencias, de que se vayan todos y también de lo nuevo de los jóvenes que están un poco hartos de no tener expectativas, esperanzas, perspectivas. Claro. Se juntó porque dice el apoyo de los jóvenes a Milei es importante. Sí. Uno dice, bueno, ¿cómo puede ser a veces desde el punto de vista racional que tenga tanto apoyo? Sin embargo, lo tiene. ¿Por qué? Porque abre algo, una posibilidad que realmente otros no se la dan. ¿Y ese es un apoyo circunstancial, digamos? Yo creo que es más profundo. ¿Sí? Las cosas no son solo... es circunstancial el voto, pero es más profundo esta búsqueda de nuevas posibilidades, de nuevo orden, de nuevas expectativas que no los tienen. Claro, claro. ¿Qué pasa con Uruguay? ¿Cómo va a ser la relación con Uruguay? El otro día contó Milei que la calle Pau le llamó desde la muralla china y le dijo, tenemos que hablar de temas en común. Sí. ¿Cuáles pueden ser esos temas en común? Bueno, los temas en común, indudablemente. Porque, por ejemplo, negociar por fuera del Mercosur, creo que eso será un... No llega a eso. ¿No? No. La calle se quería ir. Bueno, Alberto Fernández no. A ver, el Mercosur se habla mucho, pero básicamente es un tratado firmado por estados con consecuencias jurídicas, eso, más allá que todavía estemos una especie de sociedad líquida, todavía funcionamos con reglas, normas, sí, y acuerdos básicos por el cual si hacemos un contrato lo tenemos que cumplir, si no uno es sancionado, ¿no? Es así, básicamente. Y por ahora, digamos, sinceramente los estados, ninguno de los cuatro realmente dice, no, bueno, me voy o así, básicamente. Lo que ha apostado Uruguay es a la flexibilización, a posibilidades de negociar, digamos,
en el Mercosur, pero digamos al costado, digamos, algo así, pero que indudablemente con autorizaciones. Claro. Cosa que no ha venido porque indudablemente el juego central sigue siendo Brasil-Argentina. ¿Y en la cortita con Uruguay qué podemos esperar? Podemos esperar que, cierto apoyo en las lógicas estas de flexibilizar, de buscar tener más posibilidades de negociación, pero no mucho más, no va a cambiar tanto, Lo que sí en el Mercosur se puede esperar, dada lo que Milei ha avanzado, es que se enlentezca, que hemos de vuelta a una especie de vaciamiento de reuniones, de mayor lentitud, que lo hizo también Bolsonaro. Claro. Bolsonaro no terminó no renegando el Mercosur, no yéndose, a pesar que su idea original también era un poco de terminar con el Mercosur, que no servía y todo eso, y sin embargo terminó siendo la misma. Quedó ahí. Bueno, acá hay mucho para hablar también. La verdad que sí. Hoy no tenemos tiempo, pero bueno, tomamos esta charla cuenta además, si le parece entonces. Bueno, muy Así bien. que bueno, Lincoln, Luis Ucero, gracias por estos minutos con MB Noticias. Bueno, estamos de nada y agradezco también a ustedes y esperamos vernos de vuelta. Con mucho gusto, hasta pronto. Bueno, está. Y ahora nos vamos con otros temas y nos vamos a exteriores con nuestro compañero Luca Veloz. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Saludo para ti, para todos allí en el estudio. Estamos en el complejo cultural Muralla Abierta, esta área arqueológica en plena ciudad, porque en el mes de las migraciones, en el Museo de las Migraciones, que es donde está este complejo, se celebrará la fiesta de las migraciones 25 y 26, y estamos con Luis Vergata, el director del MUMI. Más de 60 actividades que están además organizadas por los propios migrantes. Correcto, bueno, son 60 actividades este año, exacto, en todo el mes, del 18 de noviembre al 18 de diciembre, es un mes bastante particular. Y lo bueno es que está toda la sociedad involucrada, ¿no? Sus instituciones, sus organizaciones, los colectivos, agrupaciones, vecinos, centros de formaciones, escuelas, etcétera, etcétera, artistas. Y bueno, entre todos, lo que estamos construyendo, entre toda la sociedad, es un mes que está dedicado básicamente a dos cosas, ¿no? A celebrarnos en cuanto a la pluralidad que genera la movilidad humana, por esa parte, y por otro, reflexionar también los procesos históricos y actuales, y también buscar fórmulas para ir integrándonos de mejor manera. Justo una ciudad que tiene empujes de migraciones, ¿no? Ahora estamos en una, en principio del siglo XX otra, está fundada por migrantes. Bueno, justamente estamos en un espacio bastante particular que da esa idea, ¿no? O sea, como tú verás, justamente estamos parados en lo que antiguamente fue una fosa, pero fue una construcción también que tiene que ver con migraciones, obviamente en determinado contexto, pero bueno, justamente el año que viene, al cumplir 300 años, la idea es no solamente reivindicar el origen, sino todo ese proceso y verlo en la actualidad. Y sí, como tú decís, es bastante cierto que hoy tenemos también flujos migratorios que hacen que nos acerquen también un poco más, que pensábamos que en esta parte del mundo era un poco diferente, bueno, pero nos acerca mucho más a esa sociedad plural que en realidad somos. Y eso va a estar en esta fiesta, porque esos colores, esos sabores van a estar aquí. ¿De qué manera y cuántas son las comunidades que van a estar presentes? Bueno, la idea es integrar a la mayor cantidad de comunidades, o sea, es una fiesta de las comunidades, de las colectividades, que tiene ya su 13º aniversario, es su cumpleaños número 13 de esta fiesta, pero este año también tiene le agregamos una nota particular, que es también, además de esas tradiciones que portan los migrantes, ¿no? Que hablan de esas tierras que tiene que ver con su historia, con su identidad, le vamos a agregar también eso que ocasiona en un nuevo entorno, que también son las fusiones, ¿no? O sea, esos nuevos estilos musicales, esas nuevas danzas que toman también o que nacen a partir también de lo que es ese encuentro entre diferentes culturas. Y es la cultura misma de nuestro país, ¿no? Eso del candombe, que es la fusión. Acá tenemos una feria hoy, y en esa feria también hay particularidades de los nuevos migrantes. Por ejemplo, aparece la yuca, aparece el plátano, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que muchas veces los nacionales, o sea, tenemos que irnos muy atrás para recordarnos los aportes migrantes, que también tiene que ver con nuestra construcción histórica. Pero bueno, es una oportunidad también, es un elemento dinamizador de lo que es la cultura y de la sociedad en sí. Aportan nuevos valores, o sea, hay comunidades que están haciendo cosas increíbles. Hay otras que tenemos que
que apoyar un poco más, porque son más pequeñas o bueno, evidentemente también necesitan un poco más de empuje, pero bueno, la idea es integrarlas, articularlas y en definitiva es algo que está y que va a venir, ¿no? Esa cómo articulamos esas identidades locales, pero también pensando en un mundo cada vez más global. ¿Cómo es la invitación, Luis, a hacerla? ¿A qué hora y cuál es el régimen de entrada? Bien, perfecto. Si no, vamos a ir de la fiesta, es el próximo fin de semana, que es el 25 y el 26. El 25 va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y va a tener esa particularidad que las últimas horas esté dedicada a la fusión. El domingo es de 10 a 5 y después tenemos una suerte de actividades que estarán publicadas también en nuestras redes sociales y en nuestra página web que dará cuenta de esa multiplicidad de actividades. Muchísimas gracias al director del MUMI y es un paseo ineludible, la muralla abierta, el complejo cultural y también todas las exposiciones que hay aquí en el MUMI. Bartolito y Cerrito, ustedes pueden venir todos los días, está abierto. Muchísimas gracias. Bueno, se extiende la invitación para esta propuesta muy interesante. Precioso lugar además. Nosotros hasta acá llegamos con la primera edición de MB Noticias. En instantes arranca Ciudad Viva en la pantalla de TV Ciudad. La actualización informativa 13:30 con Rosina Mayarini. Nosotros volvemos mañana, 8 en punto, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien. Chau, chau.